Amén. Entonces vamos a la Biblia, hermanos, el libro de los Hechos, por favor. Busquen ahí en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. La semana pasada llegamos ahí al capítulo 6, versículo 7, y hoy vamos a continuar a partir del versículo 8 y en adelante. ¿Ok? Hechos capítulo 6. Versículo 8. Hemos visto hasta aquí que a estas alturas, allá en Jerusalén, hace 2000 años más o menos, con la primera iglesia cristiana, ese grupo de creyentes que surgieron allí en Jerusalén por la obra del Espíritu Santo, creció. La iglesia allá en Jerusalén, en el transcurso de algunos pocos años, yo creo que menos de 5 años, la iglesia llegó a tener miles de miembros. Creció grandemente. Con el crecimiento de la iglesia y con tantas personas, fue difícil atender a las necesidades de cada uno de los creyentes, particularmente las necesidades de las mujeres viudas. ¿Recuerdan? Lo veíamos la semana pasada. Los apóstoles encargados de distribuir lo necesario para las necesidades de las viudas, llegó el momento en que se vieron ya incapacitados para hacerlo. Era tanta la gente, era tanta la necesidad, y no es porque quisieran, pero sí algunas viudas estaban siendo desatendidas, o al menos no estaban recibiendo la atención debida. Las quejas de los creyentes, sobre todo los creyentes de habla griega, ¿recuerdan? Al manifestar su descontento, al hacer ver que sus viudas estaban siendo desatendidas, bueno, los apóstoles entonces propusieron que la iglesia escogiera a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A la iglesia le pareció bien la propuesta, eligieron a 7 varones, y entonces de esa manera, después de que los apóstoles dieran su aprobación a esos 7 varones que la iglesia escogió, oraron por ellos, les impusieron las manos y ya, los enviaron, los comisionaron para que ellos se ocuparan ya directamente de la distribución de los alimentos para las viudas. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Vamos a leer ahora a partir del versículo 8 del capítulo 6. ¿Ok? Y déjenme leer primero únicamente unos versículos. Ahí miren, en el capítulo 6, versículo 8, dice así: Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Hasta ahí nada más, vamos por partes. Aparece el nombre de un hombre, dice allí la primera palabra en el versículo 8, Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios. Esteban, este Esteban del que estamos leyendo y del que vamos a estar hablando a lo largo de esta hora, fue uno de los 7 varones que la iglesia eligió para atender las necesidades de las viudas. De hecho, si leemos unos versículos anterior, miren lo que dice el autor de Hechos, Lucas. En el versículo 5, allí mismo en el capítulo 6, versículo 5. Dice, a todos les gustó la idea y eligieron ¿a quién se menciona en primer lugar? A Esteban. Y miren cómo lo califica Lucas, el autor. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Llama la atención que Lucas nada más menciona eso de Esteban. No quiere decir que los demás no tuvieran estas características, pero lo cierto es que Lucas se centra en este hombre, en Esteban. Ahora, Lucas, el autor, no dice nada del servicio o del trabajo de Esteban en cuanto a la atención de las necesidades de las viudas, es decir, servir a las mesas. Lucas no dice nada de eso. De hecho, no sabemos prácticamente nada de Esteban. Lo que leemos de Esteban es lo que leemos en unos pocos versículos aquí en el capítulo 6. Prácticamente no sabemos nada de Esteban. Ahora miren, probablemente este hombre, Esteban,
pertenecía al grupo de creyentes que hablaban griego. ¿Por qué creemos esto o por qué creo esto? Porque su nombre se desprende de una palabra griega. El nombre de Esteban se desprende de la palabra griega Estéfanos, que por cierto esa palabra significa corona. El nombre de Esteban significa corona. Entonces probablemente Esteban pertenecía a ese grupo de creyentes que hablaban griego. Lo que sabemos de Esteban es lo que nos dice el texto en estos versículos que estamos viendo. En el versículo 3 de aquí del capítulo 6, por implicación sabemos que Esteban era un hombre muy respetado y lleno de sabiduría. Eso fue el requisito que los apóstoles le dijeron a la congregación a la hora de elegir a estos hombres. Busquen entre ustedes varones de buena reputación o muy respetados, como lo traduce la traducción que estamos usando, llenos de sabiduría, y en el versículo 5 ya lo leímos, llenos de fe y del Espíritu Santo. Así que miren, podemos entonces saber que Esteban fue un hombre muy respetado, o como lo traduce la Reina Valera, de buen testimonio, o como lo traduce la Biblia de las Américas, de buena reputación. Es decir, Esteban era un hombre conocido también por su buena reputación, por su sabiduría, por su fe. Un hombre que vivía cada día bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Así que mira las características de este hombre. Lleno de fe. Bueno, en primer lugar podemos mencionar lleno del Espíritu Santo. Y recuerden, esa frase lleno del Espíritu Santo no significa otra cosa más que Esteban era un hombre que vivía bajo la guía o bajo el control del Espíritu Santo. Recuérdenlo, estar lleno del Espíritu Santo es vivir bajo el control del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que vivimos bajo la guía del Espíritu Santo? Cuando obedecemos la palabra de Dios. En la medida en que tú obedezcas la palabra de Dios, en esa medida vas a vivir bajo la guía o bajo el control del Espíritu Santo. Así que Esteban era lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de gracia, dice el versículo 8 que ya leímos, y de buena reputación, es decir, muy respetado entre la gente que lo conocía, de buen testimonio. Estaba yo pensando, hermanos, y quiero dirigirme ahorita a los varones, pensando en el día de hoy que se celebra el Día del Padre. Miren, hermanos varones que están aquí, ya sea que Dios te haya dado la bendición de tener hijos o que aún no los tengas, aún los jóvenes que están aquí, la mayor bendición que puedes darle a tu familia y sobre todo quienes tienen hijos, la mayor bendición que puedes darle a tu familia, a tus hijos, es que cada día tú te esfuerces por cultivar estas características en tu vida. Que tu esposa y que tus hijos y las personas a tu alrededor vean que tú eres un hombre lleno del Espíritu Santo, es decir, controlado por el Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de gracia, un hombre respetado, es decir, de buen testimonio, de buena reputación entre las personas que te conocen. Qué bendición para la familia cuyo padre o cuyo esposo tiene estas características en su vida. Así que, hermano, varón que estás aquí, con la gracia de Dios, cultiva estas características en tu vida. Tu familia necesita que lo hagas. Por el bien de tu familia, hazlo. Por el bien de tu matrimonio, hazlo. Por el bien de tus hijos, hazlo. La iglesia necesita hombres con estas características. Llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de gracia, hombres de buena reputación. Si algo necesita la iglesia es eso, hombres de buena reputación, de buen testimonio. Pero no solo tu familia y la iglesia necesitan hombres así, la sociedad necesita hombres así. Si algo escasea
en la sociedad, en el tiempo en el que vivimos, son hombres que se caracterizan por muchas cosas, menos por esto que estamos viendo. Si algo necesita nuestra nación, nuestro país, son hombres con estas características, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de gracia, hombres muy respetados, hombres de buen testimonio, hombres de buena reputación. Y eso es responsabilidad tuya, varón que estás aquí. Eso es responsabilidad tuya. Con la gracia de Dios, tú tienes que esforzarte cada día para cultivar estas cosas en tu vida. Hazlo, 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 te lo ruego, hazlo. Así que dice Lucas en el versículo 8, nuevamente dice, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. ¿Te fijas? También este hombre, por alguna razón, Dios lo usó a él también, a Esteban, para que hiciera señales y milagros asombrosos entre la gente. Aparte de las características que ya vimos, este hombre también hacía señales y milagros asombrosos. Y el versículo dice que los hacía lleno de la gracia y del poder de Dios. Lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros poderosos. ¿Te fijas? Así que mira, esas señales de las que estamos leyendo y los milagros que Dios hacía por medio de Esteban, confirmaban la manera poderosa, el mensaje poderoso que Esteban enseñaba y predicaba a la gente. Esteban era un hombre que enseñaba, hablaba, predicaba a la gente un mensaje, y el mensaje ya lo sabemos. ¿Sabes cuál es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y es interesante porque hasta antes de esto únicamente vemos a los apóstoles, los 12, predicando públicamente el mensaje del Evangelio. Pero aquí vemos ya a alguien que no era apóstol, pero Dios lo utilizó también para anunciar de manera poderosa el mensaje del Evangelio. ¿Cómo sabemos que Dios estaba con él? Porque Dios hacía por medio de él señales y milagros poderosos, como una manera de confirmar delante de la gente que Esteban hablaba por parte de Dios. Así que lo hacía así, pero dice el versículo que lo hacía con la gracia y el poder de Dios. Así que Esteban predicaba y enseñaba la palabra de Dios, y lo hacía de esa manera, lo hacía de manera poderosa, confirmado por las señales y milagros que Dios hacía por medio de él. Pero también la idea de este versículo es que Esteban realizaba actos de misericordia entre la gente. O sea, no nada más hablaba y predicaba y enseñaba el mensaje de Jesucristo, sino que también hacía actos de bondad, actos de misericordia, actos de gracia entre la gente. De modo que la gente lo conocía porque enseñaba y predicaba el mensaje del Evangelio, y lo conocía también porque hacía actos de misericordia. Todas estas cosas las hacía lleno de gracia y del poder de Dios. Esa es la idea de este versículo. Lleno de gracia y del poder de Dios. Esteban era un hombre que había experimentado en su vida la gracia de Dios, y lo único que él hacía era transmitir a otros la gracia de Dios. Para él era claro lo que Jesús dijo en una ocasión: de gracia recibisteis, dad de gracia. Él recibía la gracia de Dios, pero no se quedaba con ella. Él era una especie de canal para que otros también experimentaran la gracia de Dios. ¿Te fijas? Así que mira, otra vez, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de la gracia de Dios, un hombre de buena reputación entre la gente, que enseñaba y predicaba la palabra de Dios, que hacía buenas obras entre la gente.
Y si vemos estas características en la vida de Esteban, podríamos hacer como hace mucha gente. Oye, si ese hombre tenía estas características y hacía todo lo que estamos viendo, seguramente su vida era súper bendecida. Seguramente siempre le iba bien. Seguramente nunca tenía problemas. Si fuéramos de aquellos que asocian la bendición de Dios con la abundancia, con la falta de problemas, más bien por la ausencia de problemas, si fuéramos de esas personas que creen y enseñan que si uno se porta bien, que si uno está bien con Dios, que si uno hace buenas cosas entre la gente, entonces Dios nos tiene que bendecir. Si pensáramos así, diríamos, bueno, este Esteban seguramente su vida era súper bendecida, pero no es así. No es así. No podemos hablar así porque la Biblia no enseña eso. Y lo que vemos en este pasaje de este hombre Esteban es que a pesar de ser un hombre con las características que ya mencioné más de una vez, este hombre enfrentó oposición, enfrentó rechazo y enfrentó la muerte. Así que vamos avanzando, miren, vamos a ver primero la oposición en contra de Esteban. Dice el versículo 9, cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Esos hombres, dice, eran judíos de Cirene, de Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Se fijan? Después de escuchar a Esteban enseñando y predicando públicamente acerca de Jesús, después de verlo como era un hombre de buena reputación, después de ver las señales y los milagros poderosos que Dios hacía por medio de él, hubo hombres que tal vez empezaron a sentir envidia de este hombre y empezaron a debatir con él. Empezaron a tratar de contradecirlo. Empezaron a tratar de hallar en él algo malo, algo que pudieran usar como arma para atacarlo. No pudieron. Trataron de hacerlo, pero no pudieron. Dice el versículo 11, entonces persuadieron a unos hombres. La idea allí es que fueron con otras personas, se pusieron de acuerdo con ellos y en pocas palabras, de hecho así lo traduce la Reina Valera, sobornaron a otros hombres. ¿Para qué? Dice, para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. ¿Te fijas? Les dieron ahí una buena cantidad de dinero para que dijeran estas mentiras de Esteban. Estos hombres sabían lo que a la gente, a la población judía en general, le iba a causar mucho enojo. Los sobornaron para que dijeran eso, para que dijeran mentiras y dijeran que Esteban estaba hablando en contra de Moisés y hasta en contra de Dios. Versículo 12. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. ¿Te fijas? Ellos sabían cómo encender los ánimos de la gente y lo lograron. Al final del versículo 12 dice, así que arrestaron a Esteban, obviamente de manera injusta, sin ningún motivo, lo arrestaron y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Continuamos leyendo, dice el 13. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. ¿Se fijan? Así que cuando ya no pudieron,
debatir con Esteban cuando no pudieron con la sabiduría de Esteban. Bueno, pues entonces hicieron lo que al parecer se hacía muy frecuentemente en aquel tiempo: sobornaron a algunas personas para que hablaran en contra de Esteban. Ahora mira, la oposición que enfrentó Esteban por parte de esos hombres no era tanto porque él tuviera buena reputación, no era tanto por los milagros que Dios hacía por medio de Esteban. Eso no era tanto lo que les molestaba a esos hombres. Lo que les molestaba más era el mensaje que Esteban estaba predicando. Eso era lo que les molestaba. Lo que ellos no querían y lo que trataron de impedir era que Esteban continuara predicando y hablando de Jesús de Nazaret. Y siempre, óyelo bien, siempre va a haber gente a la que no le guste este mensaje. Siempre, siempre. ¿Ah? Pueden soportar que tú tengas mucha sabiduría, pueden soportar que tú seas una persona íntegra, de buena reputación, pero muchas veces no van a soportar que tú les hables de Jesús. No lo van a soportar. Y van a hacer lo necesario para impedir que tú hables. Estos hombres de los que estamos leyendo, ellos, a ellos no les interesaba para nada la verdad. Y ellos estaban dispuestos a hacer lo necesario para impedir que Esteban siguiera hablando acerca de Jesús. Así que Esteban enfrentó oposición. ¿Te fijas? Y esto nos recuerda a algo que ya sabemos, tú y yo. El hecho de que vivamos vidas con la intención sincera de agradar a Dios, de obedecer a Dios, de andar por los caminos de Dios cada día, no de manera perfecta, porque no somos perfectos, pero sí de manera sincera. El hecho de que nos esforcemos cada día por vivir de esa manera, eso no nos exime de oposición o de rechazo de parte de la gente, o de burlas de parte de la gente, o de sufrimientos también. Así que mira, otra vez, yo sé que esto no es agradable, pero no podemos decir otra cosa. Si tú eres de los que piensan y dicen, bueno, yo procuro siempre portarme bien, procuro siempre obedecer a Dios, no soy perfecto, pero sí procuro obedecerlo, procuro todos los días leer mi Biblia y estudiarla y obedecerla, procuro todos los días orar, me porto bien, trato bien a mi esposa, a mis hijos. Pues si hago eso, por lo menos espero que me vaya bien, ¿no? No estés tan seguro. No siempre es así. No siempre es así. Dios, en su soberanía, en ocasiones Él permite que atravesemos por situaciones difíciles. Él sabe por qué. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, Él es Dios soberano, y no tiene que darnos explicaciones a nosotros, y nosotros no somos quien para pedirle explicaciones a Él. En la semana hablaba yo con alguien y me comentaba esto. No hace mucho él atravesó en su familia una situación difícil, muy difícil. Y él me comentaba que en ese tiempo él me dice, yo me enojé con Dios y le reclamé a Dios y le dije, ¿por qué? ¿De qué sirve tanto que he hecho, tanto que he dado? ¿De qué sirve? Y me lo dijo así, no se lo comenté porque lo estaba yo escuchando nada más, dándole oportunidad para que hablara, pero me lo dijo así textualmente: yo me peleé con Dios. Y yo pensaba, qué demostración de necedad. ¿Cómo se atreve alguien a pelearse con Dios? ¿No sabes quién es Dios? ¿No sabes quién eres tú? ¿No sabes que nadie le puede ganar a Dios? Nadie.
Y tristemente muchos cuando pasan por dificultades hacen exactamente eso. Se enojan con Dios, le reclaman a Dios y algunos dicen, hasta me peleé con Dios. Y con todo respeto yo digo, no sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo te atreves a siquiera pensar que puedes pelear con Dios? Así que Esteban enfrentó oposición, lo acusaron falsamente, lo acusaron de hablar en contra del santo templo y en contra de la ley de Moisés, dice el versículo 13. Algo que para los judíos era bien importante. En aquel tiempo, no sé si para este tiempo también, pero en aquel tiempo, para la nación de Israel en general, era algo sagrado, era algo súper importante. El templo, su templo que tenían y la ley que Dios les dio por medio de Moisés. ¿Por qué era tan importante? Mira, los judíos pensaban que debido a que tenían su templo y que tenían también la ley que Dios les dio por medio de Moisés, entonces, lo que les acabo de decir, como tenían el templo y tenían la ley de Moisés, entonces Dios los favorecía, Dios los bendecía. Ellos pensaban que la aprobación y la bendición de Dios consistía solo en el hecho de tener el templo y tener la ley. Así que cuando alguien decía algo sobre el templo, cuidadito, porque podía enfrentar la muerte. Cuando alguien decía algo de la ley de Moisés, cuidado, porque para ellos era algo sagrado, era algo muy importante. La razón es esta, es que ellos llegaron con el tiempo a cometer el error de pensar, repito, que la aprobación y la bendición de Dios consistía solo en el hecho de tener el templo físico y tener la ley de Moisés. En una ocasión Jesús le dijo a unos hombres, también líderes de Israel, les dijo hablando de la ley de Moisés, de las Escrituras, les dice Jesús, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Te fijas? Ellos llegaron a pensar que por el solo hecho de tener la ley con ellos, ya estaban bien con Dios, nada más por eso. Y Jesús les dice, pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Por eso es que les dice, escudriñen, estudien las Escrituras. No es como ustedes piensan. Las Escrituras dan testimonio de mí. Dice Jesús allí en Juan capítulo 5. En otra ocasión, Jesús hablando con una mujer de Samaria, ¿recuerdan? La mujer samaritana. Después de un rato de conversación, la mujer le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim. Y luego se dirige a Jesús y le dice, y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y Jesús le responde, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¿Te fijas? Va a llegar el tiempo, dice Jesús, en que eso no tendrá importancia. Si se adora a Dios en Jerusalén, en el templo o en el monte tal, eso ya no tendrá importancia. El problema para los judíos es que ellos asociaban la adoración a Dios únicamente con Israel y únicamente en su templo. Ese es el problema. Si no es en Jerusalén, decían, no se puede. Si no es en el templo, no se puede. Y Jesús dice, va a llegar el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¿Se fijan? Hermanos, tener un templo físico no es tan importante. Lo digo de otra manera, tener un templo físico no es lo más importante. No es lo más importante. Podemos adorar a Dios aquí en este lugar, podemos hacerlo en otro lugar, podemos hacerlo al aire libre, lo podemos hacer. Así que no es lo más importante.
Y no cometamos el error de asociar la bendición de Dios con el hecho de que tengamos un templo muy grande y bonito con muchas comodidades. Eso no es garantía de la bendición de Dios. Hay muchos grupos que se llaman cristianos, que se llaman iglesia, que tienen lugares bien grandes, bien bonitos, bien cómodos, pero eso no quiere decir que la bendición de Dios esté con ellos. No es así. Y lo que debemos hacer nosotros, creo yo, es vivir cada día contentos con lo que Dios nos da ahora. Conténtate con lo que Dios te da. Conténtate. Ahora estamos en este lugar, gracias a Dios. Gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Conténtate con lo que Dios te da. Dale gracias a Dios incluso por el calor. ¿Lo has hecho? ¿Le das gracias a Dios por el calor? Acusaron a Esteban falsamente y entonces le dieron la oportunidad a Esteban de presentar su defensa. Dice al final del capítulo 6, versículo 15, en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Dios estaba con él. ¿Qué significa eso de que su cara comenzó a brillar como un ángel? Honestamente no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que Dios estaba con él. Dios estaba con él, allí, acompañándolo, en medio de la oposición, en medio de las acusaciones falsas que estaban presentando en contra de él. Dios estaba con él. Lo habían llevado ante los líderes, ante el Concilio Supremo, ante el Sanedrín, los hombres de mayor autoridad religiosa allí en Israel, los hombres más respetados allí en Israel. Y en medio de esa situación, delante de ellos, Dios estaba allí con Esteban. Y mire, dice el capítulo 7, versículo 1. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Le dieron entonces la oportunidad a Esteban de defenderse. Y Esteban lo hizo. Y miren, todo el capítulo 7 vemos lo que Esteban dijo en su defensa. Todo el capítulo 7. No lo vamos a ver todo, ni a leer por cuestión de tiempo. Pero miren, a simple vista, si leen el capítulo 7, pareciera que Esteban no responde a la acusación de los líderes de Israel. Pero lo cierto es que sí responde. Lo hace. Algunos han llegado a decir que la defensa de Esteban fue una defensa patética, que lo que Esteban hizo fue patético por el hecho de que comenzó a hablar de Israel. ¿Qué digo de Israel? Comenzó a hablar desde que Dios llamó a Abraham y continuó hablando ahí de más cosas. Algunos dicen que lo que hizo Esteban en ese momento fue patético. Yo no creo así, no fue así. De hecho, Esteban sí responde a las acusaciones que le estaban haciendo, acusaciones en su contra. Y en su defensa, en todo este capítulo 7, vemos por lo menos 3 cosas que Esteban menciona. En su defensa, pero también en contra de aquellos que lo estaban acusando. Número 1, Esteban habla y les hace ver y les dice, fue Dios quien por gracia escogió a Abraham, y por implicación también a todo el pueblo de Israel. Miren, de alguna manera Esteban estaba respondiendo a la acusación de aquellos hombres. La acusación era esta: tú estás hablando en contra del Santo Templo y en contra de la ley de Moisés.
Entonces Esteban comienza a hablar y comienza a hablar de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no estaba ni en el templo ni estaba en Jerusalén. Abraham estaba en otro lugar. De hecho, hay otros pasajes, si se quieren lo buscan después. Josué capítulo 24, versículo 2 dice que cuando Dios llamó a Taré, el padre de Abraham rendía culto a ídolos, ¿te fijas? Abraham junto con su familia, con su padre, eran hombres y mujeres que no conocían a Dios, no tenían temor de Dios. Ellos estaban involucrados en el paganismo, en la idolatría, estaban lejos de Dios. Pero Dios soberanamente, por gracia, por misericordia, se acercó a Abraham, y cuando Abraham estaba rendido a la idolatría y al paganismo, Dios lo llamó. El llamamiento que Dios le hizo a Abraham no tenía nada que ver con Abraham, todo tenía que ver con Dios. Dios lo llamó y lo llamó por gracia. No es porque Abraham tuviera algo bueno en él, no, nada, absolutamente nada. Dios lo llamó por pura gracia. Y sabes una cosa, lo mismo hizo Dios contigo y conmigo. Porque hubo un tiempo en que tú y yo estábamos también en el paganismo, en la idolatría. Dios nos llamó y el llamamiento que Dios nos hizo no tiene que ver nada con nosotros, no tiene que ver nada contigo, no es porque tú tengas algo bueno en ti, no, es por la pura gracia de Dios. Y así como Dios te llamó a ti, Dios llamó a Abraham, luego Dios llamó a José, luego Dios llamó a Moisés. Esteban habla de esto aquí en el capítulo 7. ¿Ah? Pero repito, de alguna manera le responde cuando Dios llamó a Abraham. Abraham estaba lejos de aquí, lejos de Jerusalén y lejos del templo. Pero hay más. Les dice también, Esteban les hace ver y les dice, la adoración a Dios no es exclusiva del pueblo de Israel ni está limitada a un templo físico. No es así. Los judíos pensaban eso, pero Esteban les hace ver esto. No es así. Repito, la adoración a Dios no es exclusiva del pueblo de Israel ni está limitada a un templo físico. Miren cómo dice Esteban aquí en el capítulo 7, versículo 48. 7:48. Bueno, déjenme leer desde el 47, por favor. 47. Está hablando Esteban de Salomón y dice, pero fue Salomón quien lo construyó. ¿Qué cosa? El templo de Jerusalén. Ahora miren, 48. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? ¿Te fijas? De alguna manera Esteban les dice, ¿cómo puede Dios, el único Dios todopoderoso y soberano, cómo puede Él que llena el cielo y la tierra estar confinado a un templo hecho por manos humanas? Imposible. No puede ser. No es así. Y con esto refuta la idea de aquellos hombres que pensaban que la presencia de Dios estaba solo allí en Jerusalén y particularmente allí en el templo. Esteban menciona al profeta Isaías, pero también menciona a otros profetas y le hace ver a sus acusadores que tiempo atrás en el Antiguo Testamento los profetas advirtieron a la nación de Israel que lo importante no era su religión.
Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, como vez tras vez los profetas le advierten eso al pueblo de Israel. Lo importante no es la religión, lo importante no es el templo, lo importante, lo realmente importante es que su corazón esté bien con Dios. Y lo mismo es en este tiempo, hermanos. Lo importante, repito, no es el lugar donde nos congregamos. Lo importante no es si estamos cómodos o no. Lo importante no es si sabemos mucha Biblia o no. Lo importante es que tu corazón esté bien con Dios. El problema de muchos judíos en aquel tiempo y el problema de mucha gente en este tiempo, ¿sabes cuál es o cuál era? El problema era que muchos judíos eran religiosos externamente. Solo apariencia. Externamente ellos sí eran muy religiosos y sí conocían la ley de Moisés y eran capaces de memorizarla y recitarla de memoria. Sí, iban todos los días al templo a presentar ofrendas y sacrificios. Sí, eran religiosos, pero solo eso, solo eran religiosos. Porque su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón no estaba bien con Dios. ¿Te fijas? Tenían su religión, tenían su templo, honraban a Dios, pero solo de labios, porque su corazón estaba lejos de Dios. ¿No es lo que le dijo Jesús a un grupo de líderes religiosos en una ocasión? ¿Ah? ¿No los confronta Jesús y les dice, hipócritas? Bien profetizó de Moisés de vosotros, ya me estoy confundiendo. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese era el problema. Ellos tenían su religión, tenían su templo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Así que Esteban responde a las acusaciones, pero no solo eso. Esteban también los confronta a ellos y Esteban entonces se convierte de ser el acusado a ser el acusador. Los confronta con su pecado y los acusa también. Miren cómo dice el versículo 51 del capítulo 7. 7:51 les dice, pueblo terco. Terco. Y recuerda a quién les está hablando, delante de quién está. Él está delante de los líderes religiosos. Los hombres que supuestamente eran los hombres más espirituales de todo Israel. Y les dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Sabes? Imagínate. ¿Sí? Aquellos hombres eran religiosos, pero solo eso, solo tenían su religión, porque interiormente en su corazón ellos eran tercos, eran paganos y eran sordos, habían ponido oídos sordos a la verdad de la palabra de Dios. Y esa ley, la ley de Moisés que tanto defendían ellos eran los primeros en blasfemar en contra de ella, en desobedecerla, en atacarla. Tercos, paganos de corazón y sordos a la verdad. Los hombres que supuestamente eran los hombres más espirituales habían cerrado sus oídos a la verdad. ¿Te fijas? En otras palabras, ellos eran hipócritas. En toda la extensión de la palabra, ellos eran hipócritas. Hablaban mucho del templo, supuestamente defendían mucho el templo y la ley de Moisés, pero ellos eran los primeros en quebrantar la ley de Moisés y en profanar el templo de Jerusalén. ¿Recuerdan cuando Jesús los sacó del templo? ¿Ah? ¿Y por qué los sacó el Señor Jesús? ¿No habían hecho, y son palabras del Señor Jesús? ¿Ah?
mi casa, dice, será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ellos eran los primeros en profanar el templo y eran los primeros en negar y contradecir la ley de Moisés y quebrantarla. Así que en su defensa Esteban también confrontó a los líderes y los acusó de rechazar al Mesías y de matarlo. Esteban les hace ver y les recuerda, vez tras vez, les dice en el pasado, vez tras vez, la nación de Israel rechazó a los profetas, rechazaron a José, rechazaron a Moisés, rechazaron a David, vez tras vez, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, y Esteban lo resume aquí en el capítulo 7, se los hace ver, vez tras vez la nación cometió ese terrible pecado, rechazaron a los profetas enviados por Dios, y al hacerlo, rechazaron a Dios principalmente. Y no solo los rechazaron, los persiguieron y los mataron. Y Esteban les dice, y ahora, en este tiempo, ustedes están haciendo lo mismo, han hecho lo mismo. Porque cuando vino el profeta, con mayúscula, cuando vino el Mesías, Cristo Jesús, ustedes también lo rechazaron y lo mataron. Dios le había dado a Israel evidencias claras, innegables, de que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. ¿Y sabes qué hizo el pueblo de Israel en general? Lo rechazaron, lo negaron, no creyeron en él y lo mataron. Cerraron sus oídos a la verdad. Así que Esteban les dice en otras palabras, ustedes rechazaron al Mesías igual que sus antepasados rechazaron a Moisés y a los profetas. Son ustedes los que profanan el templo. Son ustedes. Ustedes son tercos. Ustedes son paganos de corazón. Ustedes han cerrado sus oídos a la verdad. ¿Y cómo crees que reaccionaron aquellos hombres al escuchar estas palabras de Esteban? Bueno, déjenme seguir leyendo. Miren, versículo 52. Hablándoles Esteban y les dice, mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predicaron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, ¿te fijas? A pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Y aquí viene entonces la reacción de aquellos hombres, de los líderes. Versículo 54, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. ¿Te fijas? Así, mira. Probablemente hasta rechinando los dientes, bien enojados. Y recuerda, esos hombres supuestamente eran los hombres más espirituales de Israel. Supuestamente. En realidad eran hipócritas, en realidad eran paganos de corazón y sordos a la verdad. Seguimos leyendo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él. ¿Te fijas? Literalmente entonces se taparon los oídos. ¿Sabes por qué se taparon los oídos? Porque ellos consideraban que lo que Esteban estaba diciendo eran blasfemias. Se taparon los oídos porque ellos decían, no queremos participar de las blasfemias de ese hombre. ¿Te fijas? Eran hipócritas, porque por un lado no querían participar de las blasfemias de Esteban, según ellos, pero al mismo tiempo en su corazón estaban enfurecidos, llenos de rabia, y a estas alturas ya habían decidido matar a Esteban. ¿Te fijas? Pero se tapaban los oídos para no oír las blasfemias que estaba diciendo Esteban. Hipócritas.
hipócritas. Vamos terminando y vamos a ver en medio de esto la actitud de Esteban. ¿Notaste la diferencia? ¿Notaste la diferencia de una persona religiosa y una persona llena del Espíritu Santo? Lo acabamos de ver. Versículo 54, nuevamente. Los líderes judíos, ¿qué hicieron? Se enfurecieron. Y más adelantito dice, y con rabia le mostraban los puños. Ahí tienes la reacción de una persona que solamente es religiosa, pero no está llena, es decir, no está siendo controlada por el Espíritu Santo. Cuando a una persona que solo es religiosa, pero no está bien con Dios, le haces ver sus errores, le haces ver su pecado, muchas veces esa persona va a reaccionar de la misma manera. Por otro lado, vemos a Esteban, 55, pero Esteban, ¿cómo dice enseguida? Lleno del Espíritu Santo, ¿te fijas? Ahí tienes un hombre lleno del Espíritu Santo y a otros llenos de furia y llenos de rabia. ¿Ves la diferencia? Lleno del Espíritu Santo o lleno de furia y lleno de rabia. Esteban, lleno del Espíritu Santo, sabía que lo iban a matar. Él estaba en medio de una situación bien difícil. Lo estaban acusando falsamente y aunque le dieron la oportunidad de defenderse, él sabía que le esperaba, que muy probablemente le esperaba la muerte. Y en medio de esa situación, él siempre permitió que el Espíritu Santo lo controlara. Siempre siguió la dirección del Espíritu Santo. Y cuando estuvo ya enfrentando la muerte, mira, vamos a seguir leyendo versículo 58. Al final del 57 dice que se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, ¿te fijas? Aquí viene, mira, la actitud de Esteban. Mientras lo apedreaban, Esteban, ¿qué hizo? Oró, ¿te fijas? En medio de esa situación, Esteban oró. Cuando estaba enfrentando la muerte, Esteban oró. Y mira lo que oró, mira lo que pidió. Señor, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60, perdón. Cayó de rodillas, gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dime si Esteban no estaba lleno del Espíritu Santo. Dime si Esteban no estaba lleno de la gracia de Dios. Mientras lo estaban matando, él oró y oró por quienes lo estaban matando. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué hubieras hecho tú? Ya no digamos qué hubieras hecho en la situación de Esteban. ¿Qué haces cuando alguien te acusa injustamente? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando alguien se opone a ti? ¿Qué haces cuando alguien se burla de ti? Y a lo mejor alguno dirá, bueno, yo pastor, pues yo sí oro. No se crea, yo oro por ellos. Que Dios les quite la vida. Algunos hacen eso. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. En la hora de su muerte, él oró y clamó, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él sabía en quién había creído. Y hasta el último momento de su vida, él creyó en él y fue fiel a él. Por cierto, este mensaje le puse por título, Fiel hasta la muerte.
hasta el último momento de su vida, Esteban fue fiel a Dios, a pesar que eso le costó la vida. Así que mira, vamos terminando con unas aplicaciones. Por un lado, mira, como lo comentaba yo hace un rato, por un lado tenemos el ejemplo de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de la gracia de Dios, un hombre de buena reputación entre la gente que lo conocía. Y por otro lado tenemos a sus acusadores, no solo los que eran miembros de aquella sinagoga, sino particularmente los líderes religiosos de Israel. Ahí los tenemos a ellos con su ley, con su templo, con sus tradiciones, pero con su corazón bien lejos de Dios. Dos ejemplos, uno positivo, uno negativo. Pregunta, ¿de qué lado estás tú? ¿Cuál de estos dos ejemplos te identifica? ¿Eres como Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo y fe? ¿O una mujer? ¿Eres como Esteban, lleno de sabiduría y de la gracia de Dios? ¿De buena reputación entre la gente que te conoce? ¿O eres simplemente un religioso con mucha religión, sí, pero tu corazón está lejos de Dios? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Esto es serio, esto es serio. Examínate, pregúntate, sé honesto contigo mismo, examínate en dónde estoy, de qué lado estoy. Mira, si eres lleno del Espíritu Santo y fe, vas a vivir como Esteban. No hay de otra. Si eres lleno del Espíritu Santo y fe, vas a vivir como Esteban. Y vas a ser fiel a Dios hasta el último día de tu vida. Vas a ser un hombre lleno de gracia, lleno de sabiduría, de buena reputación entre la gente que te conoce. Por cierto, cuando digo lleno de sabiduría, recuerda, una cosa es ser sabio y otra cosa es saber cosas. Hay gente que sabe muchas cosas, pero no es sabia. La sabiduría de la que habla la Biblia es vivir la vida de acuerdo a como Dios pide o manda que la vivamos. Si eres lleno del Espíritu Santo, vas a ser lleno del Espíritu Santo, es decir, vas a vivir toda tu vida hasta el último instante de tu vida controlado o controlada por el Espíritu Santo. Si eres lleno de gracia como Esteban, vas a mostrar, cada vez que tengas oportunidad, vas a mostrar delante de la gente y en la gente la misma gracia que Dios ha mostrado contigo. Y aun cuando la gente te trate mal y se opongan a ti y se burlen de ti y te acusen injustamente o te traicionen o te ofendan o te hieran o te lastiman, aún en medio de eso tú vas a orar como Esteban y vas a orar por esas personas, no para que Dios les quite la vida, sino para que Dios toque su corazón y tenga misericordia de ellos. Si eres un hombre o una mujer como Esteban, tú vas a hacer lo necesario para que conozcas lo suficiente la palabra de Dios. ¿Sabes por qué Esteban pudo decir todo eso que leemos en el capítulo 7? Y pudo hablar desde Abraham y José y Moisés y David y Salomón. ¿Sabes por qué? Porque conocía la palabra de Dios. Él pudo presentar una defensa porque conocía la palabra de Dios. ¿Lo puedes hacer tú? ¿Conoces la palabra de Dios o no? Así que examínate.
O eres como Esteban, o eres un religioso, nada más. Pero si solo eres religioso, en muchas ocasiones vas a reaccionar como los líderes religiosos. En muchas ocasiones te vas a llenar de furia, te vas a llenar de rabia, y la furia y la rabia te va a llevar a hacerle daño a la gente. Y Dios no lo quiera, pero puede ser que incluso en un arrebato de furia o de rabia tú puedas llegar a quitarle la vida a alguien. Esteban es un ejemplo, también, esta es otra aplicación. Esteban es un ejemplo claro de que ser fiel a Dios no nos exenta de sufrimiento. Grábate esto, grábatelo. Ser fiel a Dios no nos exenta de sufrimiento. Vamos a sufrir de una o de otra manera, en un grado o en otro grado, pero vamos a sufrir, tarde o temprano, vamos a sufrir. Así que no cometamos el error de creer lo que cree mucha gente, que si somos fieles y obedientes a Dios, entonces Dios nos va a librar de todo sufrimiento y de todo problema y de toda enfermedad. No es así. No cometamos el error de mucha gente que dice, bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es amor, Él me ama a mí. Y como Dios es bueno y es amor y me ama a mí, entonces no va a permitir que yo sufra, ¿no? Como Dios es bueno y es amor, entonces a mí me va a librar de todo problema. No es así. Esa es una mentira de Satanás. No es así. Y por otro lado, mira, hablando del sufrimiento, porque creo que también vale la pena mencionar esto. Mira, no siempre, y subrayo, no siempre el sufrimiento es por causa del pecado. Porque también hay personas que cuando están en medio del sufrimiento piensan, oye, ¿estaré mal con Dios? ¿Habré pecado? ¿Qué hice para que Dios me tenga en esta situación? No siempre, grábatelo, no siempre el sufrimiento es por causa de pecado. En ocasiones sí, pero no siempre. ¿Ah? El sufrimiento no siempre es señal de que Dios nos ha abandonado. Hay personas que también en medio del sufrimiento llegan a pensar esto: Dios ya me abandonó, Dios ya se olvidó de mí. No es así. No es así. Y Esteban también es un ejemplo claro de esto. Dios estuvo con Esteban en todo momento, aún en medio del sufrimiento que experimentó. Pero lo que sí creemos, y lo creemos porque la Biblia enseña, es que Dios, quien es soberano, puede permitir, Él soberanamente puede permitir que en tu vida haya sufrimiento. ¿Para qué? Siempre para cumplir sus propósitos. Él así lo quiere, así lo dispone, para cumplir sus propósitos. Pero también, y esto también lo creemos, la Biblia lo enseña claramente, es que en medio del sufrimiento en tu vida, tú puedes confiar en Dios. En medio del sufrimiento en tu vida, por muy difícil que sea, por muy negra que sea la situación, tú puedes clamar a Dios y puedes invocar su nombre. Y en medio del sufrimiento, Dios te sostiene con su gracia. Por difícil que sea, Dios te sostiene. Lo hemos visto en el ejemplo de Esteban. Dios puede hacerlo y lo hace. En medio del sufrimiento, Dios puede sostenerte. Aún en los momentos más difíciles de tu vida, aún incluso al enfrentar la muerte, Dios está contigo, Dios te sostiene, Dios te da su gracia en todo momento. En medio del sufrimiento, Dios puede darte seguridad, así como se la dio a Esteban. En medio del sufrimiento, Dios puede darte paz, Dios puede darte consuelo, así como lo dio a Esteban. En medio del sufrimiento, Dios puede darte fortaleza, la fortaleza que necesitas en medio de esos momentos. Pero aparte del sufrimiento, también Dios puede darte la gracia para perdonar, así como lo hizo con Esteban.
Dios, óyelo bien, puede darte la gracia para perdonar a una de las personas que te atacan directamente, a una de las personas que te ofenden. Dios, insisto, puede darte la gracia para perdonar, y para perdonar no de labios nada más. Dios puede darte la gracia para perdonar sinceramente, voluntariamente, conscientemente y deliberadamente. Yo te perdono. No nada más de labios para afuera. De modo que tú puedes perdonar las ofensas, las burlas, los insultos, los golpes de aquellos que te ofenden o que te hacen daño. Dios puede darte la valentía para hablar a otros acerca de Cristo. Dios puede darte la valentía para predicar y para enseñar a otros acerca de Cristo, a pesar de que cuando lo hagas enfrentes oposición. Dios puede. Así que, hermanos, hermanas, mira, independientemente de las circunstancias que nos rodean, tú y yo podemos vivir cada día nuestra vida siguiendo el ejemplo de hombres como Esteban. Tú y yo podemos ser cada día hombres y mujeres muy respetados, con una buena reputación entre la gente. Podemos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, es decir, controlados por Él. Podemos ser hombres y mujeres llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de la gracia de Dios. Podemos ser hombres y mujeres fieles a Dios hasta la muerte. Podemos. Pero todo esto, óyelo bien, todo esto en Cristo Jesús. Tú solo no puedes. No puedes, grábate esto, no puedes. No puedes, solo no puedes. No vas a poder perdonar las ofensas de los que te hacen daño, no puedes. En vez de eso te vas a llenar de rabia y vas a alzar tu puño contra la persona y por lo menos le haces lo mismo que te hizo. No puedes solo. Si vamos a poder hacer esto, es por medio de Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Así que, ¿qué de ti? ¿Estás en Cristo o no? ¿Conoces a Cristo o no? Piénsalo. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo vives cada día? ¿Como Esteban o como un religioso nada más? Y si reconoces que aún no estás en Cristo, arrepiéntete y ven a Él. Así que mira, a Esteban se le conoce como el primer mártir de la iglesia. El primero en morir por la fe. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a lo mismo? Y ya no digo a morir por nuestra fe. Pregunto, ¿algunas veces enfrentas oposición por tu fe? ¿Algunas veces enfrentas riesgos por ser discípulo de Cristo? ¿O no? ¿O eres de los que se la llevan bien tranquilita, bien campechana, como decimos? ¿Ah? ¿Estás dispuesto a padecer por tu fe? ¿Estás dispuesto, si es necesario, a morir por tu fe, por Cristo Jesús? ¿A vivir para Él o no? Piénsalo, medítalo. Si la respuesta es no, entonces medita si tu fe realmente es sincera o no. Y que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.